Y recuerda, vive, canta, ríe, baila, ama, que nunca sabes cuándo puede ser el último día. Vaya veranito de fútbol nos espera, ¿eh? Vaya veranito de fútbol. Primero la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y que no falte la presentación de Mbappé. Va a llenar el estadio seguro. Pero mientras tanto nosotros seguimos dando la vuelta al mejor estadio del mundo, hasta incluso en obras actualmente. Y aquí lo podéis ver, vamos llegando en el día de hoy, jueves 6 de junio del 2024. Ahí tenemos un hombre que está descansando. A la izquierda el metro, esta boca de metro que ya vimos cómo cerraban con esas vallas fijas. Y a la derecha igual. Ayer justo llegábamos cuando estaban colocando vallas justo in the other side, en el otro lado. Vamos a aprovechar a subir el dispositivo. Han colocado todas las vallas ya, ¿eh? Han colocado todas las vallas ya. Así que veremos a ver qué hacen en los próximos días. Y ahí de fondo vemos el templo, vemos el estadio Santiago Oye, ¿y cómo paso yo ahora? ¿Y cómo paso yo ahora? Pero bueno, tengo que ir para allá a sacar la entrada. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Bienvenidos! Prime es más que una simple bebida, es el combustible que necesitas para alcanzar tus picos. Con un 10% de agua de coco y sin azúcar, esta bebida hidratante tiene todo lo que necesitas. Es perfecto para tu salud y para rehidratar tu cuerpo después de una actividad intensa. Por eso la marca nunca ha dejado de innovar. Prime, la bebida de los influencers. Bueno, comenzamos como siempre por la esquina de la Torre B, luego accederemos al tour también por esta esquina, mismamente por esta torre que tenemos justo enfrente. Y había gente que preguntaba en el día de ayer que cuándo van a quitar esas lonas que tenemos en las torres, esas lonas informativas de qué torre es cada torre, así que yo creo que la respuesta es clara, ¿no? La respuesta es muy, pero que muy clara. Cuando enciendan las pantallas, un día de partido o un día de evento. De momento, pues seguimos viendo las torres con esas lonas informativas. Seguimos avanzando, luego veremos la zona del fondo sur. Creo que las únicas pantallas que están encendidas son las que corresponden y conectan con la entrada al Tour Bernabéu, como vimos en el día de ayer. Ahí lo podéis ver, ese intercambio de imágenes que estamos viendo en esas pantallas ya colocadas. Y veremos a ver cuándo encienden las pantallas un día de evento. Esperemos que sea cuanto antes. Aquí podéis ver la esquina de la Torre B, poquito movimiento. Ayer vimos también cómo ampliaban todo este vallado para seguir con los trabajos del suelo, reformar todo este suelo que tenemos entre Plaza de Lima, que es esta rotonda de aquí, Castellana y Concha Espina. Han empezado a levantar diferentes zonas para reformar y poder remodelar este suelo de esta zona. Allá al fondo podemos ver cómo acaban de picar y en estos precisos instantes están moviendo todo ese escombro, retirándolo con esa excavadora. Vamos a seguir avanzando, vamos a ampliar. Es que mirad cómo tenemos el suelo lleno de grietas por todos los lados. Así que ya hacía falta una reforma y una remodelación en este lugar. De momento los soportes para colocar el escudo y las letras de Bernabéu no dan señales de vida. Ahí podéis ver la parte sur de la fachada oeste. Así que yo creo que ya tenemos muchas ganas de ver la llegada de ese material. Nos subimos a este montículo que ya lo conocéis muy bien, es el montículo de Bélgica, por cierto. Ayer lo dije y precisamente aquí tienen un cartón avisando a los fans de Duki de que aquí comienza la fila, la cola para el concierto de este fin de semana. Pantallas informativas totalmente apagadas en el lateral oeste. Ahí lo tenéis. Poco movimiento, ya sabéis que se han tenido que parar
las obras de adecuación y trabajos del futuro parking. Luego accederemos por todo ese lugar de allí, que ya sabéis que la esquina de la Torre C es por donde ahora discurre el nuevo tour, las nuevas ampliaciones, nuevo recorrido del tour del Santiago Bernabéu, y de momento pues vamos a seguir porque tampoco hay mucho que ver en este lugar. Mira, aquí lo tenemos. Aquí comienza la cola para Duki, que es el concierto de este fin de semana. ¿Sois las primeras? Ya. Joder. Y ahora que todo el mundo que venga ya tiene que ponerse detrás de... Sí. Pero no hay espacio aquí. No, o sea, a ver, hoy no va a venir nadie. Ya a partir de mañana hemos hablado con los seguratas y ya nos van a empezar a controlar la cosa. Ah, es muy importante porque si no, si lo ponéis así a vuestro... Ya, Al final la gente va a hacer lo que quiera y se van a poner allí y se van a pensar que ellos son los primeros. claro. O sea, no creo porque ya se ha puesto en... O sea, se ha viralizado una foto nuestra de que ya estamos la Ah, primera. pues mejor para vosotras. Pues mejor, que vaya bien. Gracias. El caso que esto os lo comenté en el día de ayer, pero lo vi en este montículo que tengo justo detrás. Lo vi en este montículo. Veremos a ver si no son los mismos. Como no sean los mismos, ya va a haber enfrentamientos. A ver. Han tapado, por cierto, el hueco de donde tuvimos el escape de gas en esta parte central de Castellana. Seguimos avanzando. Dale a like y suscríbete. También vimos aquí en el canal cómo empezaban a colocar carteles provisionales justo en este arco metálico que tenemos en la parte superior, y también podemos ver cómo han empezado a colocar estas vallas provisionales, pues indicativo de que van a empezar las obras también en este lugar, las obras del metro del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando y en la parte norte de Castellana están empezando a tapar ya con toda esta tierra. Y mismamente y seguidamente ahí podemos ver cómo han estado compactando. Imagino que habrán metido todo el cableado correspondiente en este lugar, así que parece que no, pero van avanzando. Bueno, poco que ver en la zona de Castellana, en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo que sí vamos a poder ver es el interior de esta fachada, en la zona del nuevo tour, que como bien dijimos aquí en el canal, iban a incrustar, iban a meter el coche de Don Santiago Bernabéu, y está pues, posicionado y expuesto en el Museo del Tour. Lo dije aquí en el canal y la verdad es que es un poco raro cómo habrán metido el coche. ¿Cómo habrán metido el coche? Ahí arriba, es que encima es ahí arriba, justo encima de la viga museo, de la estructura del museo. Es una pasada. Habrá sido con una grúa, última hora a lo mejor, cuando no había nadie por aquí grabando, pero no hay imágenes, no hay vídeos de la colocación de ese coche. Seguimos avanzando, estamos aquí en Rafael Salgado. Ya vimos en el día de ayer cómo habían eliminado, cómo habían retirado todas estas vallas de todos estos trabajos que están ejecutando en la calle de Rafael Salgado, delimitando las zonas de parking. Y ahí al fondo continuando con la colocación de cada una de las baldosas y materiales para la formación de esta acera, que está quedando muy bonita, está quedando preciosa. Seguimos avanzando porque desde allí lo vamos a ver mucho mejor. Por cierto, pantallas apagadas, pantallas apagadas, no hay ni una prueba aquí. A ver si la parte más cercana a la Torre D sí tenemos alguna. Bueno, tenemos esta valla aquí posicionada, pero siempre culebreamos aquí en el canal todo lo que podamos para visualizar y visionar todo lo que va ocurriendo en Rafael Salgado y todo lo que va ocurriendo en sí en las obras. Ya están llegando prácticamente a la parte central de Rafael Salgado, casi llegando y rozando con el restaurante José Luis. Allí estaban justamente en este lugar que estoy enfocando ahora, y por supuesto dejan huecos y espacios para seguir plantando árboles, hasta incluso, bueno, pues algunos de los árboles que se han llevado y que la gente se piensa que los han tirado a la basura. Hay muchos vecinos que se han quejado por el trato a los árboles en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu, pero es que se piensan que van a coger el árbol y lo van a tirar, lo van a destrozar y ¡hala! Aquí no ha pasado nada. No. Lo reciclan, hasta incluso lo replantan en algún otro lado si es necesario. Venga, seguimos. Y no se nos puede olvidar mencionar esos trabajos de colocación de las losas de granito
para el propio suelo de Rafael Salgado. Ya sabéis que siguieron y continuaron con la colocación de esas losas justo debajo de estas puertas, entre la 29 y la 27, justo detrás de esas vallas blancas, como nuestros corazones madridistas, ya posicionaron e instalaron todas las losas de granito en ese lugar. Y si continuamos, ahí lo podéis ver, en estos precisos instantes las están colocando en este lugar, justo enfrente, justo delante de las puertas 33 y 31. Ahí va, esas losas de granito que no pesan 2 gramos precisamente. Ostras, ayer vimos a Einstein y hoy estamos viendo a Gru, mi villano favorito. Está aquí. Es igual, es igual. Un saludo para el pedazo de crack. Seguimos avanzando. Aquí podemos ver la acera, toda esta acera que van configurando a medida que van pasando los días, colocando este material que hace de límite con la zona de la calzada y la acera. En toda esta parte de la derecha tienen que seguir colocando baldosas, como ya han hecho en la parte norte, la parte más cercana a la Torre C, y que hemos visto hasta hace unos segundos. También vemos muchísimo movimiento en la parte más cercana a las puertas. Tenemos una excavadora, tenemos otra excavadora pequeñita, más excavadoras en la parte central, sobre todo movimiento de tierras, y también la colocación de esas losas de granito para la configuración de este suelo de Rafael Salgado. Seguimos avanzando, dejando atrás el lateral oeste, dejando atrás el fondo norte y llegando ya y viendo las novedades del lateral este. Más material que colocan en este lugar. Esto parece aislante, tiene pinta de que es aislante. Aquí tenemos las puertas más cercanas a la Torre D, con las pantallas todavía apagadas. Esto es material para las plataformas, para andamios. Y vamos a ver si tenemos alguna novedad en la zona, aunque bueno, ya sabéis que la gran novedad es lo que vimos en el día de ayer, es la apertura de la tienda junto con los nuevos espacios del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Así que ahora de momento pues no hay mucha gente, también es pronto, pero a medida que va pasando el día se irán acercando más aficionados, y sobre todo también es la salida del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Así que ya veremos mucha afluencia de personas y aficionados en este lugar. Y el arco de seguridad que no deja de pitar. Seguimos avanzando, pantallas del palco de honor completamente apagadas. Vimos hasta hace una semana o 2 semanas pruebas en estas pantallas con un brillo muy bajito, pero desde entonces no hemos vuelto a ver más pruebas. Como ya es habitual también aquí en el canal, nos aproximamos por este lugar a ver la plaza de Sagrados Corazones. Levantamos el dispositivo y al fondo tenemos trabajos de limpieza, ese pedazo de crack con el soplador, y aquí en la fascia de la plaza de Sagrados Corazones están colocando como ese panel metálico para tapar la parte superior. Ahí vemos al pedazo de crack con ese cartón haciendo de sombrero para que no se queme. Y ahí al fondo también han puesto y han colocado, bueno, han acopiado todo ese aislante. En la parte de la izquierda no hay más novedades. Seguimos avanzando. Ayer me sentí totalmente liberado para poder grabar la tienda. Después de todos estos días, que cada vez que queríamos grabar, subíamos el dispositivo por encima de la valla, no nos dejaban. Oye, perdona, no se puede grabar aquí. Realmente estoy en la vía pública. Y luego me tocaba pixelar las caras. Cómo se empieza a notar ya el calor, ¿eh? Madre mía, el caloret que tenemos en Madrid capital. Bueno, ahí podemos ver la entrada a vehículos pesados en la plaza de Sagrados Corazones. A falta de colocar todo ese composite en la parte superior, justamente esta zona que estamos mostrando en estos precisos instantes. Trabajos de jardinería ahí al fondo, ahí lo podéis ver, y
desde esta zona tampoco podemos visualizar mucho más lo que hemos visto desde el otro lado. Los trabajos que están haciendo en la fascia de la Plaza de Sagrados Corazones y trabajos de limpieza en el interior. Más trabajos de jardinería, este pedazo de crack aprovechando la sombra. Es muy importante estar en la sombra e hidratarse cada 2×3 por los golpes de calor. Así que seguimos avanzando. Es un acierto total todo lo que han hecho en la Plaza de Sagrados Corazones, ¿eh? Una auténtica pasada. Está quedando y ha quedado muy bonito. Aquí estamos en la Torre A. Este pedazo de crack parece que está trabajando con tela asfáltica. No sé si es para posicionarla en la zona límite con la parte más inferior de la torre. Y nada, aquí tenemos las pantallas del fondo sur y de Concha Espina totalmente apagadas. Parece que ya han vuelto a traer unos grupos electrógenos gigantescos, como siempre, para dar servicio y alimentación a toda la maquinaria, a todos los elementos del escenario y del evento que vamos a tener este fin de semana también aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a pasar por la tienda, que ayer vimos como ya cerraban y cómo aprovechaban también a transportar y llevarse todo el material a la otra zona, al lateral este. Ahí podéis ver cómo se está desmantelando todo para trabajar en este lugar. Todo fuera para seguir con los trabajos, pues la colocación de las nuevas puertas que coincidan con este lugar, también tapar las costillas, que aquí justo estaba la entrada al antiguo tour del Estadio Santiago Bernabéu, y también puede trabajar en las galerías ya una vez que se han llevado todo el material de su interior. Vamos a ampliar todo lo que podamos. No, la nueva tienda está al otro lado. Sí, tiene que seguir por allí al fondo a la izquierda. Esta ya no, esta ya es la antigua. Ya, el otro día, pero es lo que decía al principio del vídeo. Hoy estás aquí, mañana no lo sabes. Pues lo mismo esto. Venga, nos vamos para adentro. Antes de entrar al tour del Estadio Santiago Bernabéu, mirad, tenemos estas pantallas encendidas, las de las puertas 2022, que aquí en la sombra se ve bastante bien. De momento, estas pruebas que hemos visto ya en otras ocasiones. Ahora sí que sí, vente conmigo. De momento subimos por donde subíamos antes, que es la Torre B. Aquí ya tienes unos monitores para poder hacerte madridista, ya sabes, carnet madridista premium. Así que de momento todo igual, todo ok, José Luis. Seguimos. Y siempre digo de las escaleras mecánicas, pero estoy subiendo por las escaleras mecánicas, pero estoy subiendo andando, ¿eh? Estoy haciendo glúteos, es decir, estoy subiendo de forma fácil, pero a la vez estoy haciendo deporte. Bueno, esto ya lo conocemos, así que tampoco hace falta dar muchas explicaciones. Hasta aquí todo igual. La camiseta del Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza. 2022, que fue la Champions de París y la de Londres. Carvajal, esa cabeza mágica que nos hizo ganar este partido contra el Borussia de Dortmund. Aquí tenéis la película de Bernabéu, que antes estaba una televisión aquí, ahí tenemos los enchufes, y lo de la fundación han aprovechado para colocar pues la película, la proyección de Bernabéu. Ya vimos cómo pintaban toda esta zona de aquí. El madridismo son valores como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo, el afán de superación, la humildad, el respeto o la solidaridad. Florentino Pérez. Y aquí estaban las Champions. Y tenemos pues las equipaciones clásicas, antiguas, hasta incluso balones antiguos y botas de futbolistas que han donado al tour del Estadio Santiago Bernabéu. Botas de oro, y ahí tenemos acceso a butacas. Vamos a ver. Oh, mira, esto lo han cambiado también. Ahora salimos por
justamente la Torre C. Esto es la Torre C y subimos. Esto de aparecer por lugares que aún no conocía y que no había estado es brutal. Es brutal. Podemos ver ya muchos más servicios habilitados y operativos, cosa que antes solamente había al principio del recorrido. Ahora está la Fundación Real Madrid aquí. Y este es el premio Legault en la categoría Sport for Good Society. Fundación Real Madrid. Qué bonito, ¿eh? Qué auténtica pasada. Qué temperatura más confortable tenemos aquí. Todo, pues, a la altura del Real Madrid, por supuesto. Hola. Un espacio brutal. Mirad, un espacio tridimensional del futuro. Y hasta incluso tenemos proyectado la Ciudad Real Madrid en el suelo. Y aquí, pues, Ciudad Real Madrid, totalmente enfocado a todo este espacio. Qué pasada, mira, parece que nos estamos metiendo a la piscina. Mira, que hasta los cristales se iluminan. Qué auténtica pasada. Hasta los cristales se iluminan. Otros aprovechan para peinarse. ¡Wow! A los jugadores del Real Madrid. Vaya pasada. Parece que estamos en una noche estrellada. Arda Güler, Kepa, Forlán, Mendy, Rüdiger, el loco Rüdiger. Dios. Más camisetas antiguas, hasta incluso banderines, balones, botas, cuadros. Aquí a la izquierda, trofeos internacionales, el club de las 15 copas de Europa. Esa camiseta la tengo yo. Esta es la camiseta de la final de Cardiff, la de Kiev, la de París. Madre mía. Y aquí, las copas de Europa las han cambiado de lugar y ya tenemos 15. Ya corre la saeta, ya ataca mi Madrid. También tenemos un espacio de esta última Champions que hemos ganado en Londres. Al fondo ese mosaico, esa foto que tenemos incorporada en la pared, ahí al fondo también, con los jugadores posando con la Champions. Y aquí a la izquierda una pantalla mostrando imágenes de la celebración. A ver a dónde pasamos ahora. Tengo ganas de ver el coche de don Santiago Bernabéu, que eso es justo aquí arriba. Y ya llegamos al 7º nivel. Ahí tenemos el coche, el susodicho. Parece el coche de Harry Potter. Mira. Qué auténtica pasada, ¿eh? Obviamente no lo puedes tocar. Bueno, a lo mejor sí lo puedes tocar, pero como lo toques te cortan las manos. Y aquí, pues, la estructura de la viga corona. Ya sabéis que han estado pintando durante estos últimos meses y ya prácticamente la podemos tocar, ¿eh? Así que vamos para allá porque tenemos diferentes estructuras. Di Stéfano, Gento, Amancio. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, obviamente el coche estará reformado, arreglado, reparado, porque se le ve muy nuevo, la verdad. Qué auténtica pasada, ¿eh? Dios mío. Lo dicho, parece el coche de Harry Potter. Morris Oxford. Qué auténtica pasada, ¿eh? Ya ves, las marchas como antiguamente en América. Qué chulada. Uf. Bueno, pues esta primera estructura es de Di Stéfano, con los diferentes galardones que ha donado la familia. Aquí también de Gento. Y estoy flipando con las vistas que tenemos, porque aún no está habilitado el Sky Bar, pero tenemos esta doble mampara colocada aquí y podemos ver la fachada del lateral oeste, justo la parte inferior. Estamos ahora mismo. Qué auténtica pasada.
Estamos ahora mismo en la parte superior de la estructura de la viga museo, tocando lo que decía, la estructura de la viga corona. Ahí al fondo vemos trabajadores y es que están pintando. Ahí vemos cómo tienen las máscaras, así que siguen pintando toda esta estructura. ¡Wow! Aquí tenemos otra de Amancio, José Martínez Pirri, una camiseta blanca con el dorsal número 4 y ya pues podemos ver que habilitan concesiones para poder vender pues comida y bebida. Seguro que va a triunfar. Y ahora pues aprovechamos para ver y grabar el interior del estadio Santiago Bernabéu. A ver si pues bajan o se quitan de aquí porque no se puede obstaculizar esta zona, más que nada por seguridad. Y ahí tenemos el escenario que se está montando, que ya lo vimos en el día de ayer. El videomarcador completamente encendido. Vamos a sentarnos. Fijaos cómo se nota la verticalidad en este anfiteatro, Qué auténtica pasada. ¡Wow! Las típicas vallas que tenemos aquí en el cuarto anfiteatro del estadio, y vamos a posicionarnos en una zona donde podamos grabar todos los avances, en este caso, de los trabajos que se están haciendo en el segundo anfiteatro del fondo sur, así que vamos para la derecha. Bueno, pues aquí estamos un día más en el estadio Santiago Bernabéu, en el interior. Hoy jueves 6 de junio del 2024, seguimos viendo el montaje de este nuevo escenario para un nuevo artista, en este caso, bueno, si se denomina artista la verdad, porque yo no le conozco mucho y sus canciones tampoco me gustan, y es que viene Don Duki a cantar en el estadio Santiago Bernabéu. Yo la verdad es que lo respeto profundamente, pero no lo comparto. Este concierto la verdad es que no lo trago por ningún lado, pero bueno, ya sabéis que tenemos hoy en día muchos artistas, ya sean reconocidos o no, con diferentes estilos musicales, y este fin de semana pues es uno de ellos. Al final pues bueno, la sociedad va avanzando entre comillas, y ya hoy en día hay que escuchar prácticamente de todo. Fijaos cómo están colocando estas 4 estructuras en este lugar. Yo creo que este fin de semana los vecinos deberían irse a sus pueblos porque parece que el Bernabéu se va a volver a romper en otro conciertazo. Aquí tenemos el propio escenario. Vimos en el día de ayer cómo en los laterales están colocando todos esos paneles LED para incorporar esas pantallas. Aquí también pues tenemos ese line array, ese sistema de altavoces que han incorporado en ese lugar. También veo en la parte central 2, aquí podemos ver uno, ahí está colocado. Aquí tenemos otro y al fondo otros 2 o 3. Madre mía, qué auténtica burrada lo que se va a escuchar en el estadio y en los aledaños, qué auténtica pasada. Y aquí arriba, ayer ya vimos en el canal cómo estaban colocando estas cuerdas, estos tensores que caen desde la estructura de la cercha, en este caso la segunda cercha que tenemos en el lateral oeste, y están colocando altavoces, más altavoces, porque si seguimos la línea de esta cercha de rodadura, vemos más tensores, vemos más cuerdas, vemos cómo cae, y es que parecen cuerdas o cables de izado porque están subiendo más altavoces. Fijaos, están a punto de subir esa línea de altavoces, esos line array. Seguimos la tapa del hipogeo y al fondo igual. Ahí tenemos otro sistema de altavoces que están a punto de subir. Seguimos avanzando e igual están a punto de subir también esa línea de altavoces en la parte más cercana al fondo norte. Todo esto lo van a subir
a la cercha de rodadura del lateral oeste, como bien he comentado hasta hace unos segundos. Pantallas internas completamente apagadas. Lo que sí tenemos encendido y hemos comentado antes también son las pantallas del videomarcador, que ya estamos acostumbrados a verlo encendido con estos grafismos que también estamos habituados a verlo. De momento parece que la estructura que soporta el peso de las mallas LED en las esquinas, las zonas curvas, aún no las han empezado a tapar. Ahí podéis ver cómo se transparenta la otra zona, que es el cielo, básicamente. Así que al menos en esta esquina no parece que hayan empezado a tapar. Obviamente las esquinas del lateral oeste no las podemos ver desde aquí, porque coincide. Y ahí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral este, que si vemos otras imágenes aquí, estas por ejemplo, vemos que también se transparenta y podemos visualizar la estructura que soporta el peso de las mallas. Cubierta completamente abierta, las cerchas recogidas en su parking correspondiente y seguimos viendo cositas. La suerte que en el día de hoy pues he podido acceder, porque la verdad es que entra muchísima gente, muchos grupos de niños sobre todo, y como estos días pues el aforo del tour es reducido, por así decir, limitado, porque no había tanto espacio, pues no teníamos la suerte de poder entrar por la mañana o al mediodía. Ahora han ampliado aforo porque el recorrido es más largo, hay más amplitud, por lo tanto pues la buena noticia para el canal es que ya podremos acceder a cualquier hora siempre que haya disponibilidad, pero la disponibilidad ya se ajusta a las necesidades. Lo malo, que siempre hay algo malo, por desgracia, pues que han subido el tour. Lo malo para mí, me refiero, que han subido el tour y por lo tanto pues otra piedra más en el camino, pero bueno, muy bien para el Real Madrid, porque así pues podemos pagar perfectamente el sueldo de Kylian Mbappé. Seguimos avanzando, ahí podéis ver a los pedazos de cracks cómo siguen trabajando en el montaje de este escenario. Fijaos, es que todo esto es adorno, ¿no? Es atrecho. Todo esto es atrezo que van a utilizar para el concierto de Duki, porque no creo que sea material tapado por mantas. Son como sí, son como rocas, ¿no? Así que yo creo que Duki viene aquí a romperlo todo, como hizo Taylor Swift en el pasado concierto. Duki viene aquí también con todas las de la ley, Qué auténtica pasada. A lo mejor se ha enterado lo de los vecinos y ha dicho, sí, pues vais a saber lo que es la música de Duki. La verdad que me he posicionado en este lugar y el concierto lo vemos, el escenario lo vemos mucho peor que si estuviésemos en esa zona de allí, pero bueno, os lo podéis imaginar, hasta incluso luego lo podemos ver mucho mejor cuando veamos estas zonas, en este caso el segundo anfiteatro, que como vimos en el día de ayer ya han quitado todos los asientos y van a empezar con el cambio de huella. Mucha gente preguntaba hasta hace unos meses que por qué en el segundo anfiteatro eran asientos fijos, fijos me refiero que no eran abatibles, y porque eran provisionales, y es por esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Están cambiando la huella, tienen que reformar las filas del segundo anfiteatro, el anillo del segundo anfiteatro, excepto la zona que corresponde con el lateral este. Básicamente todos esos trabajos que hemos visto durante estos 2 últimos años en los diferentes sectores del interior del estadio, pues ahora ya es turno, en este caso, del segundo anfiteatro. ¿Por qué? Porque no coincide con la visión del concierto de este fin de semana. En este lugar, justo detrás del escenario, no se va a colocar nadie, y es por eso que han empezado a trabajar en esta zona. De momento retirando los asientos y ya en el día de hoy colocando todo ese encofrado para empezar a reformar todas esas filas, y ya pues lo que todos conocéis, empezar a instalar los soportes metálicos
Y después, ya por último, los asientos totalmente abatibles, que ya sabéis, y si no os lo digo yo, los asientos del Estadio Santiago Bernabéu, todos y cada uno de ellos serán abatibles. Así que veremos los asientos ya abatibles y fijos en este lugar. Aquí vamos a ver, aquí parece que están impregnando un material antes, imagino, de empezar a colocar todo ese encofrado. Bueno, dejamos esta imagen modo gran angular del interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 6 de junio del 2024. Nuevo montaje de un nuevo escenario, un nuevo artista, un nuevo cantante que viene a darlo todo al Estadio Santiago Bernabéu. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una visita. No podemos identificar quién es exactamente, pero siempre que van con traje y con chalecos naranjas, pues la verdad es que asusta un poco, porque puede que sea Florentino Pérez, aunque bueno, Florentino Pérez ya vino hasta hace 2 días para verificar y corroborar que todo el tour, el nuevo recorrido del tour, les guste y por lo tanto puedan habilitar, que es lo que han hecho, las diferentes zonas del tour del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a aprovechar ahora a sacar el Skybar Bernabéu, porque desde aquí se ve bastante bien, mucho mejor que en el otro lado. Ahí podéis ver el interior. Ayer vimos in situ también cómo estaban pues haciendo funcionar esas luces. Ya sabéis que este lugar también va a tener modo discoteca, por así decir. Ahí parece que ya tenemos pantallas colocadas. Sí, qué ganas de venir aquí al Skybar Bernabéu para poder ver un evento. ¡Ojo! ¿Y eso? Para poder ver un evento, un partido, un concierto, lo que sea, me da igual. Pero poder disfrutar de estas impresionantes vistas que vamos a tener de esta estructura que tenemos en la parte central del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Esto parecen pantallas, siguen con pruebas, con ajustes. Imagino que ya prácticamente los últimos ajustes, porque en teoría, como dije ayer, querían habilitarlo para el partido contra el Betis. Al final no pudo ser. Contratiempos, que ya sabéis que en una obra viva como en el Estadio Santiago Bernabéu siempre hay, y siempre ha sucedido que, por ejemplo, pues digan que se va a habilitar X día o que se va a hacer un izado X día y a lo mejor no se hace hasta el día siguiente por problemas técnicos u otros problemas, Vamos a cambiarnos de lado, vamos a ver si podemos divisar desde otro lugar mucho mejor esta estructura. Algo que hay que decir también, que por cierto había gente muy lista en algún vídeo, que imagino que es gente que no suele ver los vídeos del canal, que decía que en el cuarto anfiteatro no iban a colocar estos dispositivos, que en este caso hay mucha luz, hay mucha iluminación, pero estos dispositivos ya sabéis que son las balizas para los eventos que de forma obligada pues se ha visto el Real Madrid a colocar en las diferentes filas de los peldaños de las escaleras. Y ahora desde este lugar sí vamos a ver mucho mejor el escenario y también la estructura del Skybar. Vamos a... Madre mía, qué vértigo, qué vértigo. Y están ahí como si nada, Están trabajando en el techo, o simplemente es un cristal y refleja a los trabajadores que están justo abajo, pero si es así, parece que el suelo en esta zona es como de color cebra, ¿no? Color acebrado. Parece que el suelo aquí es con esas rayas
blancas y negras. Tiene pinta que sí, ¿no? Tiene pinta que en esa zona, en la parte inferior, sí. Porque mirad el trabajador no puede andar por el techo, así que ese es el suelo. ¡Wow! Ese es el suelo de la estructura del Sky Bar. Así que ya conocemos algo más. Aquí faltan dispositivos por colocar. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué auténtica pasada! Y esta zona no se puede ver muy bien, pero sobre todo tenemos altavoces. Parece que también predomina el pladur en su interior, y ahí tampoco podemos ver grandes cosas. Bueno, pues poco a poco, ¿no? Roma no se construyó en un día. Uah. Es que además mirad cómo está el trabajador, como si nada en la estructura ahí. Y parece que de forma vertical y siguiendo la línea vertical de donde está ese trabajador, es posible que si no estuviese la mampara se podría caer, Wow. Bueno, pues así tenemos el Sky Bar. Aquí parece que también el suelo que tenemos ahí es del color de la bandera, bueno, iba a decir la bandera de España, pero no. Rojo, amarillo o magenta, amarillo, magenta. También se transparenta, o al menos se refleja más bien, no transparenta, sino se refleja el suelo en esta zona del Sky Bar. ¡Wow! De verdad que es que estoy flipando, y el día que esté ahí más voy a flipar. Uf. Venga, vamos a ver el escenario. Bueno, podemos ir más para allá todavía. Vamos más para allá. Bueno, pues ya no podemos avanzar más. Esta es la perspectiva que podemos ofrecer aquí en el canal. Pantallas encendidas, realizando ajustes en este lado izquierdo del escenario. Ayer vimos esas pruebas, esos ajustes en este lado derecho. Como podéis observar, la pantalla de la derecha es más grande que la de la izquierda. Vamos a ver si van a seguir completando. Sí. Ahí hay estructura todavía hacia arriba para seguir completando todos esos paneles LED que van en ese lugar. También están montando pues toda esa estructura para el equipo musical, el cantante de la guitarra, todos y cada uno de ellos pues que puedan posicionarse en este lugar. De momento lo tenemos así en el día de hoy. Poco a poco lo irán adecentando a gusto y deseo del cantante Duki, que por cierto vamos a ver un poquito de la biografía de Duki. Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, conocido artísticamente como Duki, es un cantante, compositor y rapero argentino. Se le acredita el haber popularizado el género del trap a nivel nacional, siendo precursor de la explosión del trap latino en Argentina y Sudamérica. Nació el 24 de junio de 1996, tiene 27 años, en Almagro, Buenos Aires, Argentina. Y ahora fijándome ahí al fondo, también están subiendo más line array, más sistemas de altavoces, esa línea de altavoces que también podemos divisar, otros ya colocados desde hace ya pues bastante tiempo en toda esa línea de la otra cercha de rodadura, en este caso la cercha de rodadura del lateral este. Ahí lo podéis ver como también han ido subiendo a lo largo de este día y del día pasado, en el día de ayer, pues más altavoces para mejorar la acústica en el estadio Santiago Bernabéu. Así que estas creo que son todas las novedades que podemos cantar y comentar en el día de hoy, tanto del exterior como del interior. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse, que estamos muy cerquita de 80.000 madridistas en esta cuenta de Jesús Ramírez in the Night. Y también muy importante que activéis la campanita para que YouTube os avise, os notifique los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid.